Julio De Vido, el poderoso ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años, el hombre que manejó la principal caja del país. Por sus manos pasaron 740.000 millones de pesos a lo largo de 12 años. Está preso en este momento en el complejo penitenciario de Ezeiza. Allí está Marta Perín. Adelante, Marta. Sí, no teníamos retorno recién, disculpen, pero bueno, 19:30, les decía, llegó hasta aquí fuertemente custodiado el Julio De Vido, que según se dijo, salió desde tribunales esposado con un chaleco antibala y casco, así como lo marca el protocolo. Velozmente pasó por nuestro costado, casi embistiendo o con algún tipo de riesgo por parte de los camarógrafos que estábamos allí en el momento, y se introdujo aquí al penal de Ezeiza, uno de los penales más seguros y más grandes del país para delitos complejos. Aquí, recordemos, está Jaime, también está Lázaro Báez, José López también se encuentra en una de las unidades. Tiene 6 unidades y varios pabellones, todo este complejo de Ezeiza. Pero en el Hospital Central es donde se encuentra en estos momentos, en una sala de 13×6, donde está siendo chequeado Julio De Vido, monitoreado las 24 horas por cámaras de seguridad y también custodiado por distintos efectivos. Aquí se le van a tomar los exámenes correspondientes para saber si va a ir, se permanece en este penal o también en otro de los penales, que es el penal de... bueno, no recuerdo. De Marcos Paz, disculpen, el penal de Marcos Paz, allí podría ser derivado. También se está hablando que los chequeos podrían dar que el estado de él se habría agravado en los últimos tiempos porque es insulino dependiente y podría pedir el arresto domiciliario. Es una de las posibilidades también que podría ser. Esto se encuentra aquí, entonces, como les decía, a las 19:30 llegó, 18:45 salió desde el penal, desde la Comodoro Pi, y eso es todo desde aquí. Gracias, Marta. Todo esto, lo decíamos, comenzaba en Comodoro Pi, donde finalmente se entregó y estuvo cerca de 4 horas, tal como nos contaba Gastón, que tiene más detalles para decirnos en este momento desde allí. Así es, Gabriela, una vez consumado su desafuero en la Cámara de Diputados, el ministro de Planificación del gobierno kirchnerista, Julio De Vido, se entregó acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi en los tribunales federales de Comodoro Pi. Ingresó por la parte posterior, por la calle Letonia, para intentar evitar ser fotografiado, y subió directamente al 4º piso, que había sido preventivamente desalojado por razones de seguridad. Allí ingresó al despacho del juez federal Luis Rodríguez, quien lo notificó de las condiciones y la modalidad y las razones de su detención, fundamentalmente en la causa de malversación de fondos públicos por el yacimiento carbonífero de Río Turbio, causa en la cual el exministro y actual diputado ya desaforado Julio De Vido se negó a declarar. Seguidamente ingresaron 2 secretarios del juzgado de Claudio Bonadío para también ponerlo al tanto de la prisión preventiva que pesa también sobre Julio De Vido por el sobreprecio en la compra de gas licuado al exterior. Estuvo entonces casi 4 horas aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Poco antes de las 19 comenzaba el traslado hacia el Hospital Central de Ezeiza del servicio penitenciario en el marco de una fuerte custodia. Lo hizo en móviles del Grupo Especial de Intervención del Servicio Penitenciario Federal, con el apoyo en la seguridad de efectivos de infantería de la Policía Federal, de la Gendarmería y también de Policía de la Ciudad. Instantes después, el abogado Maximiliano Rusconi, jefe de la defensa de Julio De Vido, se acercó brevemente a hablar con los periodistas y habló de una profecía autocumplida y un disparate jurídico, la detención de Julio De Vido. Lo escuchamos. ¿Por
qué va preso, doctor? Sin el mamarracho de lo que sucedió en el Poder Legislativo. ¿Por qué va preso? A ver, ¿le dijo el juez? Así que hoy explicó, se remitió un escrito donde explicamos absolutamente la falta de responsabilidad del señor De Vido. Todo a esto nunca se negó y esto podía haber sucedido sin el descrédito del Poder Legislativo, un escándalo. Digamos, los que han votado semejante dislate han hecho un daño irreparable a la República. Irreparable. Debe ser un récord histórico el hecho de que un diputado, al cual ni siquiera se le había llamado indagatoria, es decir, no se había escuchado indagatoria, se le pida el desafuero y se le pida la detención. Eso, no conozco un ejemplo más paradigmático de violación del Estado de Derecho. Un escándalo. En el Estado de Derecho las penas se aplican luego de una condena. El periodismo, los diputados, los funcionarios no pueden aplaudir penas sin condena. Esto es un desastre, está mal. Y Julio De Vido justamente se había entregado de esta manera allí en los tribunales de la avenida Comodoro Pi en Retiro, después de que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero. Primera vez desde la restauración de la democrática que ocurre un desafuero de un legislador por corrupción. La votación concretamente fue 176 a favor, una abstención, ninguno en contra y la notoria ausencia de la gran mayoría del kirchnerismo. Me parece que la Cámara tiene hoy la obligación de dejar bien en claro que los fueros son para proteger la tarea legislativa, pero no un refugio para quienes han cometido delitos, como todo indica que pasa con el diputado De Vido. Nosotros tenemos un problema muy serio, señor presidente, con la corrupción, porque es sistémica. Y al ser sistémica, nos está indicando claramente que estamos fallando con la regulación. Es que nosotros acá no estamos acusando, no estamos sobreseyendo. Lo que estamos haciendo es ponerlo a disposición del juez, que con todas las garantías de la Constitución lo está sometiendo al juicio. Es imposible pensar o aceptar que puede haber una doble moral, porque algunos son mejores, son más educados, porque ganan la elección reciente. Hay que tener cuidado, porque la justicia investiga siempre hechos del pasado y tienen que saber los que están hoy en el gobierno que esta misma justicia que hoy está sancionando estos, algún día va a revisar los contratos que ustedes están haciendo en este momento. No les interesa el combate contra la corrupción. Lo que quieren es apoyarse en el caso De Vido para dejar en pie a todo el régimen empresarial que se benefició con la corrupción de De Vido. Yo me pregunto, si no se habla... Le queda un minuto, diputada, por favor. Si no se habla de De Vido, si hablaríamos de los precios, de la inflación, de la falta de empleo. No quería dejar de denunciar la maniobra que tiene por finalidad distraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene. Sin embargo, debo reconocer que el pedido en tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros, a diferencia del anterior, por lo que voy a votar afirmativa el desafuero de De Vido. Solamente pretendemos que hoy, al finalizar esta decisión que tome la Cámara, por 124 veces más, pronunciemos la palabra transparencia, honestidad, república, ley, igualdad y equidad. Bien, sírvanse a identificarse. Listo, tiempo. 176 votos fueron afirmativos, no hubo negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. Cuando la justicia requiere el desafuero de un diputado, seguiremos actuando con la misma celeridad que hemos actuado en este caso, que en una semana tuvimos dictamen de comisión y resolución del Pleno para quitar los fueros a un diputado respecto a quien la justicia lo había requerido. Esto me parece que es muy importante. No hay hijo ni entenado. Tienen que convencerse que hay un rumbo distinto en la Argentina, el que venimos a transitar, con errores, con acierto, pero hay un rumbo distinto. No habrá impunidad para nadie. No hay hijo ni entenado. Ténganlo presente siempre. Y la mayoría de los diputados del Frente para la Victoria decidieron no bajar al recinto donde se estaba tratando el desafuero de Julio De Vido. 6 lo hicieron y de hecho votaron a favor de que le saquen los fueros. Héctor Recalde, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, hizo una conferencia de prensa y explicó que hay diferencias internas.
Los números nos indican que el oficialismo consiguió los 2/3 aún sin nosotros. O sea, nosotros no vamos a bajar al recinto porque ya el oficialismo consiguió los 2/3 para conseguir el desafuero del diputado Julio De Vido. La actitud nuestra es no convalidar lo que entendemos como un plan de persecución de los opositores. ¿Por qué decimos que hay un plan de persecución de opositores? Porque tenemos jueces tuertos. Hay un grupúsculo de jueces y fiscales empeñados en seguir las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto lo expresó con toda claridad el ingeniero Macri cuando dijo: necesitamos jueces que nos representen. Por eso el ataque que tuvieron los jueces que dictaron sentencias o resoluciones que no eran del agrado del Poder Ejecutivo Nacional. Es más, así como hay procesamientos, imputaciones, etcétera, etcétera, a quienes fueron funcionarios de nuestros gobiernos del 2003 al 2015, hay insólitos sobreseimientos de una rapidez y una vertiginosidad que quedan de manifiesto, ponen de manifiesto lo que estamos afirmando. Hay inacción frente a violaciones manifiestas del orden institucional de la Constitución Nacional, como pasó con el blanqueo. Y no hay jueces que procedan. Nosotros discutimos en el blanqueo, queríamos que se excluyeran a los contratistas de obra pública porque pensamos que el germen de la corrupción estaba ahí. Es decir, si había un funcionario corrupto que cobraba, era por un empresario de obra pública le estaba pagando. Bien, como decía Gabriela, pese a esta postura del bloque del kirchnerismo, 6 diputados fueron a la sesión especial y votaron en contra de De Vido en esta sesión que terminó entonces con la aprobación del desafuero. Inmediatamente después, efectivos de Gendarmería fueron a la casa de De Vido, allí en Palermo, para detenerlo, para que quedara preso, teniendo en cuenta que ya no había fueros. Vamos a comentar entonces lo que ocurrió allí, porque entraron en el departamento de Palermo para cumplir con la orden de arrestarlo, pero, por supuesto, si bien permanecieron un tiempo dentro de la vivienda los efectivos, De Vido simultáneamente se estaba entregando en los tribunales de Retiro, allí en la avenida Comodoro Pi, acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, por lo cual los efectivos, cuando se enteraron de esto, se retiraron. Pero un grupo de personas se concentró en la puerta del edificio de Palermo para respaldar el desafuero y también la detención de Julio De Vido y cantar y gritar que hoy era un día histórico. Y después de estas imágenes de la casa, todo se trasladó a Comodoro Pi. Allí en la puerta de tribunales vamos a ver el momento en el que Julio De Vido finalmente ingresaba y se terminaba entregando. De Vido, ¿cómo toma este momento? Arquitecto. No, gracias. Sí, que no la vi. De Vido, ¿cómo toma este momento? Arquitecto. No, gracias. De Vido. Y allí estaba el momento donde Julio De Vido le preguntaban si tenía algo para decir y decía que le iba a mandar alcohol a Lilita Carrió para que termine brindando. Lilita Carrió rápidamente salió a responderle, lo hizo a través de Twitter, de su cuenta oficial de esta red social, y allí @Elisa Carrió dijo que no me manden porque no tomo alcohol, y esta es la imagen de uno de los últimos discursos que dio Lilita Carrió en el cierre de campaña, donde allí hizo referencia a Julio De Vido. Mediante este tuit entonces le respondió a quien era diputado y exministro de Planificación de la última era kirchnerista. Y vamos a recordar que son 2 las causas por las cuales 2 jueces habían pedido justamente la detención de Julio De Vido. Vamos a recordar un poco que una de ellas es por irregularidades en la construcción de la central termoeléctrica de carbón de los yacimientos de Río Turbio. Allí investigan maniobras defraudatorias que se cometieron entre los años 2008 y 2016, que consistieron en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional, fondos que manejaba, por supuesto, Julio De Vido como ministro de Planificación. Por otra parte, hay 37 personas imputadas, detenidos Julio De Vido, el exministro de Planificación, que ahora está en Ezeiza, Roberto Barata, que era su mano derecha, su número 2, el ex subsecretario de Función y Control, y el juez Luis Rodríguez va a indagar a Barata
el 23 de octubre. El 28 de octubre ha debido por esta causa por la cual los dos están detenidos, Barata en Marcos Paz y Debido en el penal de Ezeiza. Y vamos a repasar. Además, supuestas irregularidades en compra de gas natural licuado. Esto fue entre el año 2008 y 2015. Perjuicio económico de 6.995 millones de dólares al Estado, 25 exfuncionarios procesados con un embargo de 1.000 millones de pesos para cada uno de los ex 25 funcionarios. Estos son algunos de los cargos que tiene.